¿Qué te llevó a dedicarte al tinku, a danzar tinku? Yo creo que hay dentro de los procesos de recomposición y de reconstrucción cultural, hay unos elementos que a uno le permiten como ir identificando eh, prácticas y las raíces culturales pues que hay en América y pues en especial en la región andina, ¿no? Entendiendo que hay una búsqueda constante de reconocer como todos esos elementos que nos han constituido como eh, americanos y pues en especial como indígenas de toda la región y pues del sur en particular. Entonces ahí hay como una conexión frente a pensar en como, sí, como en las prácticas, los rituales. Hay una fuerza particular que tiene el Tinku, no solamente en su interpretación, sino también pues en lo que implica a nivel de corporal, ¿no? Es una cosa que es muy poderosa, que le logra a uno pues despertar como mucha cosa. Entonces, cuando empezamos a hacer la investigación de todo el tema andino, pues nos encontramos con el Tinku y fue como muy revelador también, básicamente como eso. Tú haces parte de un cabildo muisca, ¿cierto? Es el cabildo de Soacha, ¿es? Chacho. Ujú. De Soacha. ¿Esa investigación inició ahí, dentro del cabildo de Soacha? Yo he sido danzante toda la vida. Era danzante, pues bailarina de folclore colombiano. Estuve acá en Soacha en Amanecer Colombiano algún tiempo. Luego me encuentro con el folclore y con la cultura andina y a partir pues de ese ejercicio pues con el mundo andino en Bogotá en particular, empezamos a hacer puestas en escena donde había, pues éramos el único grupo en Bogotá en ese tiempo que tenía dancistas y músicos en escena en tiempo. Entonces pues que parte de nuestro sentido artístico era pues compartir las dinámicas o las prácticas de danza con las personas y pues aparte de eso pues nosotros lográbamos también como aprender. Esto ha sido más un asunto personal porque pues con lo que tú dices yo me disto mucho, me distancio mucho por ejemplo, de que ciertas comunidades practiquen ciertas danzas que si bien es cierto permiten reconocer un montón de cosas, pues no hacen parte de sus prácticas. Entonces, nosotros procuramos, pues yo como muisca, procuro no meter danzas que no son ancestrales del territorio cundiboyacense en particular. Pero pues es más una búsqueda personal. Vale. ¿Cómo esta experiencia y estos años con el tinku han transformado la forma en que tú ves el cuerpo, la danza, la vida? Sí, hablando de que esto pues también parte de una cosmovisión. Pues yo creo que una de las principales, o sea, hay dos elementos que fueron previos incluso al camino espiritual muisca, porque yo como que una cosa me llevó a la otra, más bien el conocer estas danzas y pues en particular el tinku, lo interpelan mucho a uno frente a muchos asuntos de su construcción cultural. Entonces, el tinku y pues varias danzas que son rituales, lo que hacen es que le hacen preguntarse a uno, bueno, y aquí qué? En Bolivia es esto, pero aquí qué? Y hay un asunto, yo ya empecé a usar medicina coquita como en ese tiempo, y, y una cosa es danzar el tinku con coca en boca y otra cosa es hacerlo a palo seco. Seguro. El otro punto que me parece que es que fue para mí también como muy revelador,
fue el hecho de la marcación rítmica con el tinku, porque el tinku se marca es con la izquierda. Entonces, dentro del proceso de indagación, lo que identificábamos es que la mayoría, pues si no es decir que todas las danzas que son ritual, marcan con la izquierda, no hay una marcación digamos que rítmicamente establecida como pasa pues con las danzas coloniales. Y pues ella tiene un acento distinto. En términos cosmogónicos espirituales, marcar con la izquierda implica también acariciar, despertar y conectarse, porque como pues lo que se dice en la colonia es que debe ser la diestra y la siniestra, entonces todo lo que se hacía con la izquierda era malo, era pecado, era del demonio, y pues nuestra construcción también corporal, incluso hay unos prejuicios allí alrededor de ser zurdo o de ser diestro. Entonces, cuando tú empiezas a marcar con la izquierda, en particular en el tinco, por el acento que tiene, eh, te despierta otros asuntos también a nivel pues, corporales, espirituales, neurológicos. O sea, es un montón, desajustar el cuerpo y de ponerlo en otro nivel de vibración y en otro sentido. Entonces, yo creo que esos dos elementos son como los más poderosos y pues a la gente le cuesta mucho. Incluso al que es diestro, que tiene el ritmo marcado con la derecha, así sea zurdo, mm, le cuesta mucho trabajo y pues tanto tiempo pues danzando tinku, la gente le cuesta un montón marcar con la izquierda, pero es pues tiene, es culturales, mentales, corporales, es un montón de cosas. Vale. ¿Has vivido algún momento significativo desde lo ritual que haya marcado especialmente la relación que tú tienes con el tiempo? Yo creo que hacer el ejercicio de indagación lo invita a uno pues a ser mucho más consciente de la carga simbólica y la carga cultural que tiene este ritual, que no es una danza. Es una serie de prácticas que están alrededor de un momento cosmogónico, especialmente pues en Bolivia, lo que implica pues para el Potosí. Vivir esto es una cosa distinta. Yo tengo digamos que tengo una cosa y es que pues mi genotipo es muy andino. Entonces pues yo traje que me ponga o ropa a Juárez de cualquier pueblo que me ponga de Perú, de Bolivia, de Ecuador, pues marco como indígena de esos territorios. Entonces, uno de eso, yo creo que es también como reconocer esas raíces que están allí y pues también tener la oportunidad de danzar estas danzas cuando otras personas lo ven, ¿no? Y en particular gente, cultores o danzistas de estos territorios que le digan a uno que uno estuvo, que hace bien la interpretación, que está haciendo bien la cosa, pues es significativo. Espiritualmente, lo que te digo, el uso de la medicina es otra cosa que es muy poderosa, pero pues hay que saber de la abuela Coca, hay que entenderla, porque pues también no se da como de manera así como tan, o sea, no es sin sentido, sino más bien es con un propósito y con un sentido. Entonces, espiritualmente yo creo que es cada vez pues que se danza, se hace el ritual y pues ya como una puesta en escena, como una danza, es, es lograr como conectar. Es una danza muy exigente, corporalmente exige mucho y pues si uno tiene medicina en boca, pues es mucho más fácil. Eh, en realidad fluye mejor y pues hay también como más comunicación. Eso, yo creo. Como tal, digamos, físicamente y también como en tu energía, ¿tú qué sientes cuando bailas tingo? Cuando estás ahí dentro del dance. No, yo creo que uno fluye.
O sea, yo soy de contextura gruesa, yo soy gordita, pero yo tengo muy buena resistencia. Entonces, el asunto es que tú dejas, o sea, lo que te digo, más allá de ser la interpretación de una danza, eh, como folclore, es poder entender el sentido que implica cada movimiento, porque cada movimiento es la representación de una práctica cultural, o sea, no son pasos. Y eso hace que el cuerpo esté en otra sintonía. Si yo estoy haciendo, porque bueno, y eso te lo explico ahora, pero la danza tiene unos movimientos particulares que hace que si tú no lo has hecho, si tú no lo has vivido, si tú no has vivenciado esa práctica, pues muy seguramente tu cuerpo no lo va a vivir, que es lo que les pasa a muchos danzantes, ¿no? A muchos bailarines. Y es estilizar ciertos movimientos, crear una estética para que el otro los vea, porque pues es un asunto más de que el otro pueda aprovechar o disfrutar un espectáculo, pues acá es más bien, es como se le hace justicia también a las prácticas y a los rituales de determinados territorios, no como perspectiva pues lo que te digo, de la puesta en escena, de la estética, del espectáculo, sino más bien acercar un poco a la gente a eso que se vive en los pueblos. Entonces, eso a nivel corporal exige muchas cosas, ¿no? Pero debe haber sí o sí, que eso lo hemos vivido pues durante mucho tiempo con los danzantes que pues nos han acompañado en determinados momentos, y es que se lo tiene que creer, lo tiene que sentir para poderlo vivir, sin pensar en que hay una cuadratura de una puesta en escena, de una coreografía, sino más bien una historia que se cuenta. Y esa historia que se cuenta es la que se refleja con los movimientos. Entonces, es eso lo que exige a nivel corporal, o sea, cada movimiento, la postura del cuerpo, el movimiento de la cabeza, em, representa algo. Entonces, no puede ser una cosa superficial. Entonces, Mm, ¿por qué te digo esto en este sentido? Porque a nivel corporal, pues uno debe estar conectado con eso, y quien te ve es el que puede llegar a decir que cómo se está interpretando, cómo se está comunicando eso. Entonces a mí me pasa que yo termino de danzar, eso sí, termina uno muerto, pero durante el momento no lo siento. Entonces hay puestas en escenas de 10 12 minutos que son bastante exigentes, pero que pues a la final con la coquita vueltas también fluye la cosa, entonces el cansancio es menor. Pero eso yo creo básicamente. Bueno, tú me corregirás, pero digamos que desde la cosmovisión andina, el Tinku como ritual, digamos, antes de ser ahora como tal una danza, se realizaba como una ofrenda a la tierra, ¿no? Como bueno, por eso tú me corregirás, como un también despertar ese latido de la tierra, ¿no? ¿Qué elementos, si eso es así, qué elementos del ritual original siguen vivos en la danza actual? ¿O cuáles son esos elementos que están vivos ahí de lo ritual en la danza? Yo creo que depende el grupo coreográfico que lo haga. Y yo en esto soy muy crítica, soy muy crítica, porque la gente tiene una muy mala costumbre, muchos profes, no tanto los de danzas, pero sí muchos profes, muchos coreógrafos, porque lo he visto, es que pues les parece bonito el vestuario, les parece chévere los movimientos, y lo que hacen es copiar coreografías, o se hace una mezcolanza de coreografías. La única forma en la que tú ves como danza, es que son muy pocos colectivos coreográficos que yo pueda decir,
está contando o está relatando o está eh, vivenciando una práctica ritual son muy pocos, porque claro, lo que se ve es el encuentro, un poco la lucha, porque tinku en español es encuentro. El tinku es el encuentro de los ayllus en Potosí. Los ayllus son los pueblos y son el ayllu de arriba, el ayllu de abajo. Ahí hay unas dinámicas, digamos que comunitarias que son bastante, o sea, es como que ellos se encuentran, ofrendan, entregan sangre durante 8 días, porque el Tinku como encuentro es un ritual de días, eh, que pues la gente no comprende, o sea, la gente lo que hace son los pasos, los repiten, a la final o en la mitad meten una pelea, se agarran y entonces arrastran a alguien, o sea, la puesta en escena de lo que se supone que es el Tinku. Y ya, nosotros con el grupo con el que, pues con el grupo de nosotros, de mis compañeros y yo, mm, hicimos una indagación, porque no puedo decir que es una investigación profunda, pero sí habían como 3 momentos del Tinku que se podían contar. O sea, se podían narrar o relatar de manera coreográfica, y es el proceso de la siembra, la cosecha y el encuentro, que es la ofrenda. Entonces, o tú puedes hacer el encuentro con lo que implica la lucha del cuerpo, donde se entrega sangre, se entregan vidas. Puedes hacer el ejercicio de la siembra, que es la manera en la que pues se espera que eso que ofrendamos nos dé la fuerza para preparar la tierra, para despertarla, que son otros pasos, y la cosecha, que ya es recoger. Entonces, nosotros con mi hermano, que son con el que hacemos como las construcciones narrativas, generamos esos 3 momentos normalmente dentro de la coreografía para que eso se visibilice. Entonces, por eso te digo, no puede ser una danza de 3 minutos. Y pues de una manera u otra también, pues el folclore boliviano en particular tiene una salida comercial ya un poco más visible. Entonces tú encuentras tincus con la base rítmica del tinku, pero pues tincus románticos, tincus de fiesta, o sea, y pues normalmente tú lo que haces es relatar también ciertas cosas, ¿no? Pero es una cultura, o sea, los hermanos de Potosí viven su cultura, viven su día a día, y pues se refleja en una coreografía, que es lo que hacen ahora actualmente. Entonces, que el paso del borracho, que el paso del payaso, que el paso de la siembra, o sea, cada paso tiene una historia. Entonces, la gente lo hace, no te voy a decir que no lo haga. O sea, trata de copiar corporalmente lo que ve en los videos. Pero de ahí a que sean conscientes de lo que están haciendo, no estoy tan segura de que lo hagan. Porque pues lo he visto. O sea, tú le puedes preguntar a un danzante X, y bueno, ¿y ese paso qué significa o qué representa dentro del Tinku? ¿Cuál es el sentido cultural o cosmogónico o espiritual que tiene eso? ¿O qué momento del Tinku representa? Porque pues no es tan fácil para la gente entender. Solo quien se ha chumado con chicha sabe que es el paso del borracho, y no es un paso estéticamente construido, sino pues es la representación del asunto cultural. Ujú. Entonces, pues eso les cuesta mucho a los coreógrafos, y pues como se ve más la folclorización de la cultura como un medio de visibilización, pues eso es lo que uno ve. Entonces, no, la verdad, acá en Colombia no he visto. O sea, no veo gente con ese nivel.
Habrán grupos que de pronto se acercan un poco porque reconocen y le dan valor a la cultura que está dentro del Tinku, pero pues otros ya es solo la puesta en escena, ¿no? De espectáculo. Sí, creo que eso pasa con un montón de cosas además, ¿no? Todo ese tema. ¿Cómo, en ese sentido, cómo se vive hoy el Tinku en las comunidades de origen, en Potosí? O sea, es una tradición igual, una forma cultural que ha pervivido por mucho tiempo. Hoy día, ¿cómo es también para la gente allá? Pues mira, yo de las cosas que yo más he querido hacer en mi vida es ir a un Tinku, pero nunca se me ha dado el tiempo, porque el Tinku se da en vísperas de la Cruz de Mayo, De la sí, antes Chacana. del 3 de mayo. Antes del 3 de mayo duran más o menos 15 días con diferentes tipos de encuentros. Entonces se encuentran ayllus pequeños, comunidades pequeñas, luego ya los ayllus grandes. Hay, pues el Tinku es declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolivia, y en Potosí, pues ya hay toda una regulación, porque pues con el tema de los derechos humanos, por ejemplo, pues ellos literal se mataban a golpes en el encuentro, pero pues para ellos no era una vulneración de derechos, sino pues quien entrega una vida, un espíritu, sí, un ser, pues le va a llegar mucha más eh, bendición, por decirlo de una manera dogmática. Pero, pues entonces, por ejemplo, ellos ahora tienen jueces, o sea, hay gente de las mismas comunidades que lo que han hecho es regular para que no se casquen tan duro. Han habido unos cambios y era que normalmente, pues, quien se daban era el tipo, se daba más entre hombres, eran los líderes o los de las comunidades, pero hace algún tiempo pues ya también las mujeres tienen un lugar en el encuentro, entonces hay diferentes variaciones pues han habido unos cambios también como generacionales, pero la base ritual sigue siendo la misma. Para nosotros es un, es una tradición cultural como de un pueblo, pero pues para ellos es la manera en la que también se sostienen en conexión, además porque el tema de la chacana, que es por la que nace, o sea, eso tiene que ver con el calendario agrícola. Entonces allí pasa el 3 de mayo, que nos lo mete la religión católica como la cruz de laurel, que es lo que representa la victoria de Dios, pues, de Jesús, bueno, todo este tema. En realidad lo que pasa con el Tinku y con muchas expresiones culturales, rituales latinoamericanas, eh, es el sincretismo cultural. Entonces ellos logran sostener sus prácticas rituales solo desde una perspectiva, pues que el religioso o el católico creyó que le había ganado la pelea al, al, a la, al paganismo, pero pues en realidad lo que pasó es que incluso se incrustó el ejercicio ritual, la práctica ritual desde lo más puro de su cosmovisión en prácticas católicas. Entonces, por eso el entender lo que es la chacana para los pueblos del Tahuantinsuyo, para entender qué es para el pueblo boliviano en particular, ahí en el Potosí, esa alineación de planetas, y que para esa alineación de planetas hay que preparar la semilla, hay que ofrendar, hay que despertar la tierra, porque el tiempo despierta la tierra, la acaricia, la prepara para poder recibir ese beneficio. Entonces es lo que pasa. Y tú vas a Bolivia en estas épocas, o sea, antecitos de finalizando abril, empezando mayo, y tú ves viva la práctica. Lógico, insisto en lo que te digo, hay muchos cambios generacionales allí, sí hay una folclorización y un exoticismo, pues que también se ha tomado allí, pero pues
básicamente, que es lo que yo quiero también en algún momento, es ir a las comunidades donde no va la gente, donde no va el turista, porque pues, allí es donde todavía se vive y todavía se sostiene a Claro, pesar pues, de tantos años. claro. ¿Qué valores o qué enseñanzas del mundo andino, además de las que ya has nombrado, de como ligadas al calendario de la chicana, transmite el Tinku? O le podría transmitir también al mundo actual, ¿no? O sea, nombras ahorita, por ejemplo, de despertar la tierra, acariciarla, como de prepararla también para todo el proceso de la siembra. Digamos, desde, quizás desde lo metafórico, como el Tinku le enseña también al mundo. Yo creo que lo más fuerte del Tinku es primero el encuentro como un espacio de fortalecimiento y de reconocimiento comunitario, o sea, humano. Los ayllus, cuando se encuentran, ellos no pelean, o sea, el encuentro no es una pelea. O sea, tú ves a dos personas golpeándose y te imaginas que hay un conflicto. No, acá no hay un conflicto, acá hay una intención. Yo creo que eso es de las cosas más fuertes que tiene el Tinku para enseñarnos. Y es que el encuentro físico, el ofrendar, el entregar no puede ser ni dolor, ni puede ser sacrificio, ni puede ser un ejercicio victimizante. Entender que cuando se ofrenda pues para recibir en reciprocidad eso y nosotros no entendemos el valor de la reciprocidad, no entendemos el valor de lo comunitario, o sea, nos construimos desde la imposición de un pensamiento externo a lo individual, entonces no nos reconocemos dentro de lo colectivo, pero pues tú los puedes ver agarrándose a golpes y no hay un ganador y un perdedor desde nuestra perspectiva, desde nuestra lógica, sino que hay un beneficio y el beneficio pues es quien haya luchado mejor. Ellos no se pelean porque tengan problemas, sino porque están haciendo una entrega. O sea, mira, lo principal, nosotros tenemos que aprender de las comunidades indígenas en el mundo, porque yo sé que no es solo acá, en América del Sur, en el mundo, es que nuestro pensamiento pues está tan blanqueado que nosotros creamos juicios de valor, lanzamos juicios de valor, pero no nos preguntamos cuál es el sentido de eso. Y aún así nos atrevemos a decir que es un poco también mucha gente que ve el tinku, que es salvaje, que no es de civilizados, pero pues no está entendiendo. O sea, es eso. Yo creo que es también entender otras formas de pensamiento frente a las lógicas del relacionamiento. O sea, hay una interdependencia y hay una relación con la tierra en la que incluso tú eres tan, puedo decirlo de manera muy tosca, y es, tú eres tan igual o tan menos importante, ¿cómo lo digo? Y es que sí, tu vida es importante, tu sangre es importante, tan importante como la de cualquier otro. Entonces tampoco hay una visión del humano como ser superior al resto de los seres vivos y no vivos que tienen una espiritualidad, que tienen un sentido de existencia. Entonces, en el Tinku pasa eso, o sea, las maneras en las que se constituye el ritual tiene que ver precisamente con el por qué emborracharse, el por qué golpearse, el por qué encontrarse, el por qué la música. Eso no lo cuentan muchos coreógrafos y ellos pueden durar 15 días volteando, o sea, desde sus ayos, desde sus territorios, bajando y recogiendo, danzando, o sea, para poderse pelear el lobo, ¿qué pasa? Pero la gente del Tinku solo reconoce eso, el choque, el encuentro físico, pero no se entiende que hay un encuentro espiritual, hay un encuentro y una relación de que si debe ser para tal fecha es porque
cosmogónicamente los planetas están alineados y se sabe a quién se le está pagando, por qué se le está pagando. No, nosotros nos levantamos en la mañana, no sabemos ni en qué época estamos, nos acostamos y no sabemos en qué luna estamos, ni siquiera nos damos cuenta si el día está más largo o más cortico, pasan los equinoccios y los solsticios como si no fuera nada. Hay gente que se ha dedicado pues, a la investigación de la alineación de la chacana, y pues se ve desde la perspectiva pues del calendario agrícola, pero no se conectan cosas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que aprender es eso. Primero, a reconocer que el pensamiento que nosotros tenemos es blanqueado. Total. Segundo, que somos totalmente individuales, no nos reconocemos en la interdependencia y en la relación con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. Y tercero, pues que nos creemos superiores. Entonces, pues ahí hay un montón de cosas que tienen en la profundidad, no la danza, sino el ritual, El que pues es otra antropocentrismo nos cosa. va a matar. Total. Sí. Bueno, digamos, frente al cuerpo y a la técnica, ¿cómo se construye esa presencia escénica, esa actitud como de enfrentamiento, como sí, el encuentro, pero sin caer en esa agresividad, sin caer en esto que la gente cree que pues eso se están desagarrando y tal, sino es esa presencia como también enraizada con la tierra, así fuerte, como firme. ¿Cómo se construye esa presencia escénica? Yo creo que la construcción tiene que ver con la conciencia cultural de lo que se está haciendo. O sea, mi corporalidad da cuenta de el nivel de reconocimiento o conexión que tengo con lo que estoy haciendo. Si yo, y lo voy a decir en términos dancísticos, si mi puesta en escena quiere dar quiere relatar algo que no tiene un sentido, pues lo que va a pasar es eso, que la gente va a ver en la confrontación. Nosotros cuando hacemos Tinku con los compañeros, pasaba algo muy chévere y es que nos dábamos tan duro que ni cuenta nos damos, o sea, era una cosa de verdad, de la confrontación, pero no se veía un asunto de lucha, sino más bien como de medir fuerzas, de quién tenía más fuerza, que es distinto a pelear por una lógica de quién tiene la razón, o de que hay uno que está. Es que sí, es muy difícil de explicar porque la gente tiende a ver las peleas, es como eso, o sea, mira, lo mismo que pasa con el boxeo. La gente crea una narrativa alrededor de las peleas, pero por esos dos manes ni siquiera tienen nada no tienen ninguna cosa que disputar aparte pues de su honra como deportistas y crean una lógica allí para que la gente también coma del espectáculo. Pero en el Tinku no pasa eso, o sea, tú tienes que ser tan cuidadoso a nivel narrativo de lo que estás creando como una, una representación cultural, que el espectador entienda que el encuentro, la lucha del cuerpo es parte de esa narrativa. Eso no pasa en las coreografías de muchos grupos. O sea, se hacen unos pasos, se hace una coreografía, se hacen unos desplazamientos coreográficos, y pues como para que no se pierda el sentido, se agarra, y ya, si acaso pues termina uno por ahí tirado en el piso como si estuviera muerto, pero ¿y qué está contando? ¿Cómo estás tú relatando? Incluso debe ser que eso sí lo tenemos nosotros así como súper claro, y es que coreográficamente siempre se deben visibilizar muy bien los ayllus. O sea, cada pueblo, cada uno de los territorios o sí, de las comunidades, que son las que se encuentran y hay una
ahí hay una lucha y una de quién va a dar lo mejor. Entonces, si el coreógrafo en este caso, que sea una persona que no entiende el sentido del tinku, pues él lo que va a hacer es la ejecución de una serie de pasos en movimientos, no puede dejar por fuera la pelea y pues quien va a pelear, pues va a pelear desde su perspectiva, desde su lógica. Y Ujú. eso es lo que se va a ver escénicamente, eso es lo que se va a ver, no se va a ver otra cosa. Bueno, desde lo pedagógico y lo artístico, ¿cómo le enseñarías el tinku a alguien que nunca ha tenido contacto con lo andino de ninguna forma? Yo creo que o sea, hay dos elementos que a mí me ha correspondido porque lo hemos hecho con mi hermano, y es primero entender la chacana, o sea, entender lo que implica hablar de, de- del tiempo de la chacana como lo que orienta la cosmovisión eh, quechua y, y ahí entonces empezar como a conectar cosas, ¿no? O sea, qué es el tinku, cómo es, qué significa en español, qué son los ayus, qué es la coca, em, bueno, o sea, como, y hacer la relación también con todo el tema de la música, entender que no hay una estructura rítmica específica, o sea, hay un ritmo, pero eso puede variar muchísimo dependiendo del tipo de ayu o familia también que lo toca, pues porque tú ves gente va danzando, que aunque yo creo que muchos empezamos por ahí, ¿no? Por el desconocimiento. Y entonces bailan, hacen el tinku de Tuna Papita, y bueno, Tuna Papita es una canción de amor, es una canción, bueno, que tiene la función de lo de Jarcas ha sido volver comercial el folclore boliviano. Entonces, pues, si uno avanza, procurar no avanzar cosas que sean los Jarcas, por ejemplo, porque ni de Chilajato, o sea, que es música comercial. Pero sí pensar en canciones o en piezas musicales que sean como mucho más para este ejercicio. Tú ves los documentales que se hacen en Potosí, y ellos ni siquiera tienen percusión. La percusión se hace con los pies, es solo charango. O hay momentos en los que son puros silbidos. Igual que pasa con el Inti Raymi. En el Inti Raymi hay un día que es de solo vientos, un día de solo cuerdas, un día o sea, porque eso también tiene una connotación cultural. Entonces yo creo que ahorita en esta era digital, el colmo que la gente ni quiere busque un buen documental para poder mirar. O sea, el ideal sería para todos poder estar en contacto con las comunidades y Claro. desde esa vivencia poder transmitir, porque pues en realidad lo que te digo es hacerle justicia epistémica a los pueblos. No es bailar por bailar, porque tan bonito, por lo menos nosotros, cuando hicimos los trajes, porque los trajes nosotros lo mismo los hicimos en el grupo, la acomodación del espejito en el sombrero tenía que ser estratégico cuando danzábamos, porque el espejo en el sombrero de las mujeres es para encandelillar al otro año. Ujú. O sea, la danza ni siquiera es una cosa que se dé en un espacio, sino que es que ellos vienen encontrándose, hay unas estrategias también para poder encontrarse con el otro. Entonces, mira que es reconocer todo lo simbólico, es reconocer todo lo simbólico en términos de lo que implica la puesta, o sea, todo lo que es la marca cultural que hay en el vestuario, en la comida, y además de eso, conocer el contexto del encuentro como un espacio de ofrenda o de pagamento para los espíritus, que es lo que se entrega en la sangre, y
y es como reconocer, como conectarse con, pero pues que la gente ni siquiera indaga. O sea, yo lo que te digo, yo no digo investigar porque pues la investigación puede Sí. durar uno toda la vida, pero sí hacer unas indagaciones mínimas que le den ese respeto y esa justicia pues a esos territorios. Entonces eso. ¿Qué pieza musical, ahora que las nombras, podrías recomendar para iniciar así a relacionarse con el tinku también, pues desde la escucha, desde el sentir también cómo se hace la música, cómo, sí, integrarlo un poco más en el cuerpo? Hay muchos tincos lindos, pero Sí, lo que te digo, hay unos que nosotros recibimos mucho tinku comercial. O sí. sea, consumimos, bueno, los que les gusta la música andina, consumimos mucho tinku comercial. Pero Bolivia tiene una riqueza cultural tan poderosa que uno pues puede encontrar muchos tinkus súper poderosos. A mí me gusta mucho María Juana, son bien, como tradicionales, Tradicional. pero no son como tan radicales, o sea, no son tan puros, porque pues Ujú. también uno tiene que entender que hay unos purismos allí como complicados. Em, pero pues sí hay unos grupos, Calamarca es muy bueno también, Calamarca tiene muy buenos cinco, a pesar de que la línea de Calamarca es más como del Beni, más de Tobas y eso. Pero pues yo siento que ahí sí, ahí hay mucho grupo, mucha música. Me pusiste a pensar que Tinku lo voy a buscar y de una vez te... Dale. Em, bueno, y ahí para ir cerrando, ¿hay como alguna anécdota o algo en especial que tú digas, esto que me pasó con el Tinku fue una cosa potente para mí? ¿En algún encuentro, en algún escenario de hecho, o bueno, como es de tu relación con la danza? Mira, para mí lo más poderoso con la danza boliviana en particular, porque yo no sé, pero yo le digo a mi mamá, yo soy indígena y eso no me lo quita nadie, pero tengo una sensibilidad con el folclore boliviano brutal, o sea, me encanta. Y siento que lo interpreto bien, pues porque lo hago Sí. desde ese sentido. Ujú. Pero pues sí me ha pasado que las veces que he ido a Bolivia he tenido la oportunidad pues de compartir con gente que es cultora y danzante y no me creen que soy de Bogotá, no me creen que soy indígena de otro lado, Ujú. que soy menos colombiana. Entonces, eso a mí me parece que es muy chévere porque hay en realidad sí se está haciendo la tarea como de hacer las cosas como con respeto, ¿no? A mí nadie me enseñó a danzar tinku. Lo que nosotros hemos logrado apropiar del tinku es a partir de lo que hemos leído, hemos observado, como reconociendo pues también amigos bolivianos que nos comparten pues de su palabra. Pues tanto sería que nosotros como grupo Chacana fuimos los bailarines oficiales de la Embajada de Bolivia en Colombia y ninguno era boliviano. Entonces, pues eso es muy bonito, Claro. porque también hay un reconocimiento también de una raíz ancestral que no es un asunto, no es un asunto escénico o es un asunto cultural, sino es un asunto que tiene que ver con más con esos ejercicios. Y lo que a mí me cuestiona un montón y me interpela mucho es, sabemos más de las culturas de afuera que de nuestra cultura, porque pues nuestra cultura sí fue exterminada. Entonces lo que queda pues es un sincretismo cultural, por ejemplo, para nosotros como muiscas.
el hecho de hablar del torbellino no le quita la idea que es un baile de salón, que sea, o que tenga un préstamo musical del tres cuartos del vals. O sea, sí hay unas resistencias culturales allí, pero no hay claridad frente al sentido cosmogónico que tienen estas danzas. Ujú, Entonces, Colombia es de los que más ha sufrido por eso, ¿no? O sea, todo fue sincretismo. La manera de resistir fue sincretismo. Los sincretismos, por ejemplo, que pasa ahí con los aymara y con los quechua, eh, hubo sincretismo, pero primó lo indígena. ujú. Acá hubo sincretismo como resistencia, pero primó lo del blanco. Entonces, para mí sí es eso. O sea, a mí lo que te digo, a mí nadie me enseñó a danzar tinku, nadie. Pero cuando danzo tinku, me siento de la tierra. Entonces, Ujú. cuando me ven, me dicen, o sea, la gente cree, jura, los que no me conocen y que me ven bailar, juran que soy boliviana. Sí, me consta. Te he visto Pero danzar. yo, pero yo no soy boliviana y no es, o sea, el asunto no es desde el ego, la prepotencia, sino que, te lo juro, yo no, o sea, a mí lo que me gusta es hacerlo, sentirlo, vivirlo. Y me gusta que si estoy en un lugar, que eso es una cosa de las que nosotros ganamos con el grupo, y es, pues si puedo, comparto. Y si la gente tiene la disposición, pues le doy pisticas, ponga el cuerpo así, mueva los brazos de esta manera, porque es también una manera de acercarnos también a la corporalidad del otro. No es lo mismo, es lo que te digo. El hecho de que tú les digas marquen con la izquierda, les cuesta mucho trabajo. Entonces hay muchos grupos de danza que lo que decidieron fue, "Ay, marquemos con la derecha, eso no pasa nada". Pero se pierde todo el sentido porque la izquierda te conecta con el corazón, te conecta con la tierra, te da una manera, tu cerebro actúa distinto Claro. cuando marcas con la izquierda. Entonces yo creo que es una serie de cosas que están allí y que pues desafortunadamente pues uno también con tanta cosa pues del trabajo, el estudio y todo, también va desplazando como esas pasiones. Si tú no me preguntas por el tinko, yo hace años que no hablo de ello, Claro. pero pues está ahí, o sea, a pesar de que no es no es parte de mi profesión porque no soy dancista de profesión, soy más dancista de pasión. Y pues lo que nosotros procurábamos con el grupo cuando estaba muy activo era quien danzara con nosotros lo hiciera porque le gustaba, no porque pensara que con nosotros iba a viajar, a conocer, a tener fama, porque no, pues nosotros sí, ahí sí están, pero miando fuera del tiesto, porque esa no es nuestra intención, pero pues hay mucho artista, sí, artistas, estrellitas que Ujú. quieren meterse en un grupo es para eso, para pasear, para viajar, para conocer, y no está mal, pero pues ahí se pierde también el sentido de la responsabilidad política y cultural que tenemos en la pervivencia de las culturas. Se nos olvida eso. Entonces, muchos coreógrafos se parrandean las expresiones culturales de un pueblo porque simplemente se les ocurrió decir, por ejemplo, en el Tinku, que ay, que eso para qué tan agachado, que eso para que hay que saltar más, que hay que, no, son danzas que no tienen o sea, si tú saltas es porque estás evadiendo que te peguen pedras, no porque estás saltando para sentirte más estilizado. No son posturas de ballet, lo que pasa ahora con el chaparrito que lo parrandearon completamente. Cosa distinta que sí pasa, por ejemplo, con la morenada, que es una danza mestiza, el caporal es una danza mestiza, pero yo no puedo hacer eso ni con el tinku, ni con el tobas, ni con el huayno, el tradicional, porque está contando una historia. Y a pesar de eso, por ejemplo, el caporal cuenta una historia, pero es una Sí. historia
de lo que trajo la esclavitud en Bolivia. Pero si yo no sé, si yo solamente me gusta, tan lindo ese vestuario, chévere todo eso. Entonces, hay unos danzantes de Tinku que se cuelgan un poco de cosas, parecen roperos, esto parecen tendederos, La vitrina. porque no saben que cada cosa tiene una simbología, tiene una representación. Entonces, yo creo que con lo que tú me preguntas de qué ha sido así como tan poderoso, yo creo que en la misma conciencia cultural es lo que ha permitido que cuando se interpreta, pues se haga de la manera y pues la gente lo ve así. Pues Sí, es como... sí, yo te lo reconozco así porque cuando yo pensé en el Tinku, a pesar de que no nos hemos visto en muchos años, la referencia que llegó a mi mente fue tu grupo, ¿sí? Y fuiste tú cuando los veía danzar, ¿sí? Porque de verdad se siente como que lo están viviendo desde su ser, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, dije, no, pues, ¿quién más me podría hablar de esto que Marisol? Sí, es como, y ni siquiera sabiendo si tú realmente eres danzante profesional o no, sino como desde el recordar cómo transmitían la danza cuando uno la estaba viendo en escena, ¿no? Y pues obviamente sabiendo un poquito del camino como personal y con la espiritualidad y como el respeto igual y el compromiso con la espiritualidad indígena también. Entonces, pues sí, yo te puedo decir como público que sí se percibe así, o sea, que realmente sí hay, que eso se nota, lo que tú dices, cuando uno lo está haciendo por hacerlo y ya, se ve que es como la parafernalia de la escena y ya, pero cuando realmente está integrado en la persona, eso realmente se nota. Entonces, sí, total, lo reconozco porque así es. Ah, bueno, eh, no me han echado cuentos. No, pero sí, además, porque es eso lo que te digo, porque es ese amor y ese gusto, esa pasión con la que uno hace las cosas, y eso se ve reflejado. Uno cuando está danzando porque le gusta y le apasiona, el otro lo ve, o sea, uno se los ve en la cara, entonces, ¿por qué no conectarse uno también con la gente de esa forma? Y pues de aquí a que alguien tenga el recurso para ir hasta Potosí, ir a quedarse 15 días para vivirlo, pues lo más justo es que quien lo realice, quien lo interprete, quien lo traiga a estos espacios interculturales de reconocimiento de esa diversidad, lo haga con ese mismo respeto, es lo mínimo. Y, Tal cual, y, tal cual. y yo soy muy crítica con eso, no trato de no ser criticona, pero sí, pucha, cuando veo grupos digo, ¿y este qué? ¿Quién les enseñó? O sea, no. Y nosotros con mi hermano decimos se deben estar revolcando en la tumba los tales ancestros, porque de Sí, sí, verdad que sí. a uno le da mucha angustia, pero no porque tenga unos radicalismos ni culturales ni nada de eso, sino pues es el respeto más bien por las culturas, que es distinto. Sí, total, de Es acuerdo. eso.